que ya. Bueno, niños juiciosos. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy son los nervios de miembro inferior. Profe, perdón que te interrumpa. Dímelo. Cierto que vas a hacer el parcial teórico de nervios, ¿cierto? Quiz. Quiz, sí, señora. Tienes toda la razón. Ah, ya. Y Gracias. práctico también. ¿Listo? Bueno, entonces cuando hablamos de nervios de miembro inferior, estos son nervios que actúan sobre qué estructuras. A ver. Sobre los Todas las músculos de piernas. miembro inferior. Sobre músculos de miembro inferior. ¿Sobre qué más? Sobre las piernas. ¿Qué más? La voz, ¿Cómo? que pueden ser sensitivos, pueden ir a piel, ¿no? Sí, pueden ser sensitivos porque van a El órgano piel, reproductor. pueden ser, van al órgano reproductor. Eh, ¿Qué más tenemos allí? ¿Qué más podemos decir? Que vienen de la parte lumbar, sacra. Que vienen de la parte lumbar, sacra. Bueno, listo. Entonces les comparto esto. Y no es que tenga que ver con el tema del parcial, ¿no? Ni quiz ni nada. Y si aparece y es por mera coincidencia. Uno hace más fuerte a alguien cuando le ayuda un poco, pero lo debilita si le ayuda mucho. No quiere decir que tengamos que facilitar las cosas, ¿no? Pero pues normalmente cometemos ese error de ayudar más de lo que debemos ayudar. O sea que posiblemente el uno se quede. Listo, es el chancuco. tan mal. Yo la verdad no me río mucho, pero pues, pero no sé, me salió como así todo malévolo. Todo, bueno, me salió todo malévolo, no, me salió todo malévolo para ser coherente con la anatomía. Bueno, chicos, entonces, este es el chancuco de la clase. Cuando nosotros hablamos del plexo lumbar y del plexo sacro, estamos hablando de estructuras que toman como referencia la porción de la columna lumbosacra. Pregunta, ¿a través de qué forámenes emergen las raíces espinales que forman los diferentes plexos? Foramen vertebral. Fosa ilíaca y el obturado. No, se fueron muy lejos. A ver, ¿quién me dice? ¿A través de qué foramen? ¿A través de qué foramen? Foramen del coxis. Una carita feliz, pues, para que al que me diga. Intervertebral, profe. ¿Dorsales? Exactamente, por los forámenes intervertebrales. Por allí emergen las raíces que forman los nervios. Por ahí salen. Bueno, las raíces no, por ahí salen los nervios espinales. Corrijo para que no se haya interpretado mal. Entonces, nosotros tenemos L1, L2, L3, estas son las raíces. Nervios espinales L4, L5 del plexo de la región lumbar y tendríamos S1, S2, S3 y S4. Al plexo lumbar hay un aporte de T12 y el plexo sacro tiene un aporte de L5. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esto. En el plexo lumbar
vamos a tener dos nervios grandes, el nervio femoral y el nervio obturador. Pero vamos a tener otros nervios que son sensitivos. Entonces tenemos el nervio iliohipogástrico, que es este. Según el nombre, ¿por qué región crees vos que o creen ustedes que que hace su recorrido? Por el músculo ilíaco. Entonces él desciende por la fosa ilíaca y llega a una parte de la pared anterior del abdomen que se llama el hipogastrio. ¿Listo? Luego tenemos el nervio ilioinguinal. ¿Cuál es su recorrido? Viene por la fosa ilíaca y baja por la parte media. Por la región inguinal. Muy bien. Luego tenemos el nervio cutáneo femoral lateral. Este nervio, ¿qué creen que es? O sea, si es cutáneo, ¿qué hace? Va Sensitivo. bien y es sensitivo. Rápido. Es sensitivo. ¿Qué más? Va a piel. A la región femoral y es lateral. Ajá, va por la región del muslo en su parte lateral. Listo. Luego tenemos el nervio genitofemoral. ¿Hacia dónde cree que va? Hacia los Genital. genitales. Hacia los genitales y hacia la parte femoral. De hecho, él tiene dos ramos, uno genital y otro femoral. Luego nos vamos al nervio femoral. Entonces el nervio femoral va a tener dos componentes. Primero, el nervio femoral me va a inervar los músculos de la cara anterior del muslo. Y estos músculos de la cara anterior del muslo en relación con la rodilla, ¿qué hacen? Extensión. Son extensores de la rodilla. O sea que si se lesiona el nervio femoral, ¿qué movimiento pierdo? La La extensión. extensión. La extensión de la rodilla. Entonces aquí tenemos los nervios cutáneos femorales que van a ser anterior medial y anterior lateral. ¿Listo? Luego tenemos el nervio sensitivo más largo de miembros inferiores, que es el nervio safeno. Es el más largo. El sensitivo más largo, profe. De miembros inferiores es el nervio safeno, que de hecho es una rama del nervio femoral. Es el más largo. Por ende, en las preguntas que hacemos siempre coloco, bueno, nuevamente pregunto eso, ¿cuál es el nervio sensitivo más largo del miembro, perdón, del miembro inferior, que sería el nervio safeno? Luego tengo el nervio obturador. Este nervio, ¿por dónde cree usted que sale? Que emerge. Por el Foramen foramen obturado. Por el foramen obturado. Por allí pasa. Luego nos vamos a los nervios del plexo sacro o plexo lumbosacro. ¿Estos hacia dónde creen ustedes que van? ¿Hacia dónde creen que van ustedes?
Más que toda la pierna y Parte pie. posterior. Sí, van hacia la parte posterior. Entonces, de hecho, mira que los nombres que hay aquí nos indican eso. Entonces tenemos nervio cutáneo femoral posterior. ¿Hacia dónde va? Piel posterior Piel de del la cara muslo. posterior del muslo o de la cara posterior de la región femoral. Un nervio muy famoso, muy conocido. El nervio ciático o el nervio isquiático. Este nervio, de hecho, es el nervio más grueso que tiene el cuerpo humano. Y este nervio está conformado a su vez por dos nervios, o lo conforman dos. El nervio tibial y el nervio fibular común. Estos dos nervios son los que lo forman. ¿Listo? Como el nervio Profe, ciático, dime, Profe, ¿qué ¿dónde nervio se dijo? ramifican? ¿cómo? ¿Dónde se ramifica? En la fosa poplitea. Profe, ¿qué nervios lo forman? El nervio el tibial y el fibular común. Pero el tibial y el fibular surge, o sea, se bifurca en la fosa poplitea que vienen del ciático o esos dos. No, lo que pasa es que el nervio ciático, ahorita lo vamos a ver, él cuando sale, él tiene dos ramas, una medial y una lateral. La medial es la tibial, la lateral es la fibular común. Resulta que ellos vienen junticos. Entonces, por ejemplo, en la parte práctica, hay veces solemos hacer o suelo hacer que yo les digo a ustedes, si yo cojo los dos nervios, el tibial y el fibular común, la pregunta sería nervio ciático. Pero si yo los separo, la respuesta sería tibial o fibular común. Ahora, lo que pasa es que el nervio ciático, él desciende y a la altura de la fosa poplitea, él se bifurca. Entonces, medialmente continúa el nervio tibial, que antes en nomenclatura anterior se le decía nervio popliteo. Por eso se acuerdan que yo les decía a ustedes en la fosa poplitea que encontramos arteria poplitea, vena poplitea, músculo popliteo y había un nervio, entonces se decía nervio popliteo. No, nervio tibial, pero antes se le decía tibial. Antes se le decía popliteo, perdón, que ahorita es tibial. Y a esa altura entonces el nervio fibular común se hace lateral a la altura de la cabeza de la fíbula y él ya allí se bifurca en dos, fibular superficial y fibular profundo. Eso es lo que sucede. ¿Listo? Esa parte allí la entienden. Sí, profe. Bueno, entonces el nervio tibial me va a inervar los músculos de la cara posterior de la pierna. Va a haber un nervio sensitivo, unos nervios motores, y van a terminar en la planta del pie como nervio plantar medial y plantar lateral. El nervio fibular común se divide en dos. Es uno que es el nervio fibular superficial y otro que es el nervio fibular profundo. Y también del plexo sacro tengo el nervio glúteo superior. O sea, hay otros, pero entre esos el glúteo inferior y el nervio pudendo. En esencia, esto es como el resumen de lo que es la clase. Pero entonces aquí tenemos el esquema del nervio
del plexo lumbosacro. Aquí mezclan los dos, tanto el lumbar como el sacro. Aquí tenemos, esta es la 12ª costilla y aquí sale el nervio subcostal. Luego tenemos de esta raíz, que es L1, de allí se derivan el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal, que ya sabemos que son nervios sensitivos. Luego tenemos de L1 y L2 este nervio que se llama el nervio genitofemoral, que es el único nervio de los nervios del plexo lumbar que se ubica anterior al músculo psoas mayor. Es el único. De hecho, los demás se ubican lateral superior, lateral inferior, medial inferior. Luego tenemos el nervio cutáneo femoral lateral que desciende, se ubica posterior al ligamento inguinal, que es esta estructura que sirve como referencia para delimitar hacia la parte superior el abdomen y hacia la parte inferior lo que son los miembros inferiores. ¿Listo? Luego voy a tener, formándose de L2, L3 y L4, el nervio femoral, que también se ubica posterior al ligamento inguinal y desciende, me va a inervar los músculos de la cara anterior del muslo. Luego tenemos, formándose de L2, L3, L4, el nervio obturador que desciende y pasa a través del foramen obturado, que es este que tenemos aquí. ¿Listo? Luego vamos a tener ya del plexo sacro el nervio cutáneo femoral posterior, que se ubica hacia la parte posterior de la región femoral o del muslo, los nervios anocoxigios, que son estos, y el nervio pudendo, que es este. Profe, ¿el nervio subcostal también hace parte del plexo lumbosacro? No hace parte del lumbosacro, no, ni siquiera hace parte del plexo lumbar. Él le aporta, hace un aporte, pero no es que sea parte del plexo lumbar y mucho menos del plexo lumbosacro porque está muy abajo. Entonces aquí tenemos este músculo. Puede ver ¿Cómo? que ahí lo nombró, Ah, que ahí sí, se podía ver. sí se ve, pero no tiene nada que ver con el plexo lumbar. O sea, le hace un aporte, que fue la palabra que utilicé. Este músculo es el músculo psoas mayor, este. ¿Listo? Este músculo se ubica en la pared posterior de la cavidad abdominal. Y este músculo me sirve como referencia para ubicar los nervios del plexo lumbar. Entonces veamos. Aquí tenemos el nervio iliohipogástrico. Él desciende, atraviesa los músculos anchos y desciende nuevamente. Tenemos el nervio ilioinguinal,
Mira, desciende, se ubica sobre la cresta ilíaca para luego dar su inervación. El nervio cutáneo femoral lateral desciende, pasa posterior al ligamento inguinal y se continúa en la parte lateral del muslo. Estos tres son laterales y superiores. Hay un cuarto que es lateral e inferior, que es el nervio femoral que atraviesa el canal inguinal y ya va a inervar los músculos de la cara anterior del muslo. Luego tengo otro que es medial, que es el nervio obturado o nervio obturador, que desciende medial e inferior y emerge por el foramen obturado. Y tenemos de hecho el único nervio que emerge por la cara anterior de el músculo psoas mayor, que es el nervio genitofemoral. Este nervio tiene dos ramas, una femoral y una genital. Hasta allí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Bien? Sí, profe. ¿Alguno, o sea, todos estamos claros allí? ¿Me lo podría volver a repetir? ¿Qué te repito? Contame. Profe, Sí, profe. Dime. ¿Qué te repito? que por dónde se inerva y eso. ¿Por dónde se inerva? Sí, señor, el hilio inguinal. Es que no escucho. No es que por dónde. Recordad que el nervio ilioinguinal es un nervio que es sensitivo. No es que, o sea, cuando vos me decís inervar, es que me está llegando a la piel o me está llegando a un músculo. Por eso se habla de inervar. No, el nervio no es que se diga, o sea, no es correcto decir por dónde se inerva. Lo correcto sería qué músculo inerva o cuál es su territorio sensitivo. El territorio sensitivo del nervio genitofemoral, si es el genitofemoral o el nervio ilioinguinal. Y hilio inguinal. Ah, el ilioinguinal. Entonces él desciende y va a dar su sensibilidad en esta región, aquí, por aquí, esta región, la región inguinal. O sea que la sensibilidad que sentís en la región de la ingle corresponde a la inervación sensitiva del nervio ilioinguinal. Listo. La Profe, persona que me estaba preguntando, decime que no entendiste. No, profe, ya lo acabo de explicar. ¿Sí? Ah, bueno. Listo. profe, ¿cómo se llama el nervio que emerge por la cara anterior del músculo psoas mayor? El genitofemoral. Muy bien, entonces aquí ya estamos en los nervios de el plexo lumbar. ¿Listo? Aquí encontramos algo que yo les pregunté, que se llama ¿cómo? Trígono femoral. El trígono femoral. Entonces aquí hay un paquete que se llama, ¿cómo se llama el paquete? Paquete va. El Iván. paquete VAN. Ese paquete VAN está conformado por una vena, una arteria y un nervio. Y como está en la región femoral, entonces se llama el paquete VAN femoral. Entonces aquí tenemos el nervio femoral, es este, que él me da los ramos musculares para los músculos
de la cara anterior del muslo. Resulta que de este nervio sale un nervio sensitivo muy largo, que es el nervio safeno, pasa por el hiato del aductor, desciende, míralo aquí, este nervio, y luego a la altura de la patela, él da un ramo que se denomina infrapatelar y me va a inervar este ligamento, que es el ligamento patelar. Resulta que en este ligamento se golpea con un martillito y allí la rodilla hace un movimiento. Ese movimiento corresponde al reflejo patelar. Les pregunto, si yo golpeo allí de manera indirecta, ¿qué nervio estoy evaluando? Femoral, ¿no? El femoral. El nervio femoral. Es el que pasa por ahí. Entonces, cuando se golpea, estás evaluando. Y si no hay respuesta, ¿qué puedo decir yo? ¿O qué podría pensar? Que ese nervio sufre una lesión. Que hay alguna lesión, que hay algún daño. Muy bien. Aquí tenemos el esquema. Entonces, nervio que sale, desciende por la fosa ilíaca, atraviesa el ligamento, pasa por el ligamento inguinal y desciende lateralmente. Se llama el cutáneo femoral lateral. Y luego el nervio femoral, pues ya lo vimos, que atraviesa el canal inguinal y de allí se deriva el nervio más largo, que es el nervio femoral, que sería este, que va por toda la cara medial del muslo, de la pierna y llega hasta el pie. Por eso decimos que es el más largo. Bueno, aquí tenemos los ramos cutáneos, los ramos sensitivos. ¿De qué plexo? Del plexo lumbar. Entonces tenemos hacia la parte lateral el territorio del nervio cutáneo femoral lateral. De hecho, este nervio cuando se comprime va a presentar una patología que se le conoce con el nombre de meralgia parestésica, que puede generar a nivel de los dedos de los pies, especialmente el quinto y el cuarto, unas parestesias o anestesia. Parestesia es sentir algo diferente al estímulo. Anestesia es no sentir nada. O sea, lo que le decimos es estar adormecido. Y los ramos del nervio femoral, entonces, mira, este es el territorio. Aquí me salí. ¿Listo? Entonces tenemos el nervio cutáneo femoral anterior lateral y cutáneo femoral anterior medial. El ramo infrapatelar, ¿qué es ramo de qué nervio? Chicos, infrapatelar, ramo de qué nervio? ¿Safeno? Del ¿Safeno? nervio safeno. Entonces, y ya luego el nervio safeno. Bueno, ahora tenemos el otro nervio del plexo lumbar, que es el nervio obturador.
Permítanme un momento, chicos. Listo. Entonces aquí tenemos el nervio obturador. Este nervio, como desciende, o sea, emerge por el foramen obturado, que está aquí, él me va a inervar los músculos de la región medial del muslo. ¿Qué músculos tenemos allí? El pectíneo, Obturador externo, Sí. el aductor longo, breve, aductor magno. aductor magno, Aductor magno. Entonces, si este nervio se llega a dañar, ¿qué movimiento voy a perder yo? aducción, El movimiento de aducción. Significa eso que la persona cuando camine va a llevar sus pies hacia, manteniendo una posición de rotación lateral. Entonces aquí tenemos el nervio obturador, tiene dos ramas, una posterior y una anterior. Entonces el anterior va a inervar el aductor breve, aductor longo, grácil y magno. Y su territorio sensitivo está aquí, en toda la cara medial del muslo. Entonces ya nos vamos a los nervios del plexo sacro. Estos nervios, sus raíces van a emerger por los forámenes sacros pélvicos. Por allí emergen. Entonces tenemos, ¿qué raíces hacen parte o forman el plexo sacro o plexo lumbosacro? Vamos a ir desde L5, está aquí, S1, S2, S3, S4 y S5. El nervio más grande que vamos a ubicar aquí es el nervio ciático. Entonces este nervio, mira que tiene sus dos componentes. Este que sería medial, que tiene un aporte de L4, tiene aportes de L5, de S1, de S2 y de S3. Y tenemos el nervio lateral, que sería el fibular común, que tiene aportes también de L4, tiene aportes de L5, tiene aportes de S1, S2. ¿Listo? Es el fibular común es lateral, el tibial es medial. Vamos a tener otros nervios. El nervio glúteo superior. ¿Hacia qué región creen ustedes que va? Hacia el glúteo. glúteo magno, Hacia la región glútea y me va a inervar el nervio, el músculo glúteo medio y glúteo mínimo. Luego tengo el nervio glúteo inferior, que me va a inervar el músculo glúteo máximo. Tenemos el nervio para el músculo piriforme. ¿El músculo piriforme hace parte de qué músculos? pelvitrocantérico, Pelvitrocantéricos. Tenemos formándose desde L4 y L5. El nervio para el músculo cuadrado femoral, que también hace parte de los pelvitrocantéricos. Tenemos de L5 y S1. El nervio para el músculo obturador interno. ¿Este hace parte de qué grupo de músculos?
Vitrocantéricos. pelvitrocantéricos. Tenemos formándose de S1 y S2 y una rama de S3, el nervio cutáneo femoral posterior, que es un nervio sensitivo. Tenemos el nervio pudendo, que se forma de raíces S2, S3 y S4. Y tenemos el nervio anococcigio, que se forma del nervio coccigio, que está por acá, que es el ultimito. Aquí tenemos entonces la región glútea. Los músculos de la región glútea, ¿qué movimientos hacen? Rotación lateral. ¿Cómo? Ellos no son los responsables de la extensión de la cadera. Y El extensores. glúteo máximo, sí. Responsable de la Pero extensión de la el cadera. medio y el mínimo abducción Hacen y los abducción, pelvitrocantéricos, rotación lateral. hacen rotación lateral. O sea que ellos hacen un movimiento compuesto. O sea que cuando hacemos la circunducción, pues todos ellos de manera sincrónica se activan. Entonces aquí tenemos, este es el músculo glúteo máximo y aquí tenemos el nervio glúteo inferior que lo inerva. Tenemos músculo glúteo medio, glúteo medio el de acá arriba, glúteo mínimo, el de acá abajo, y el nervio glúteo superior. Tenemos músculo piriforme, vamos a tener un nervio propio para él, y posterior al músculo piriforme voy a tener la salida, la emergencia de este nervio, que es el nervio ciático. O sea que el nervio ciático se ubica posterior al músculo piriforme y anterior al resto de los músculos pelvitrocantéricos. ¿Listo? Medialmente vamos a tener el nervio pudendo que pasa posterior al ligamento que encontramos aquí, que él delimita una fosa mayor y una fosa menor, que es el sacrotuberal, y me va a dar un nervio rectal inferior. Posteriormente voy a tener el nervio dorsal del pene o del clítoris y su parte más terminal, los ramos perineales. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona, por ejemplo, tiene una fractura a nivel del sacro, puede tener un compromiso del nervio pudendo y esto se puede ver reflejado en pérdida de sensibilidad en el dorso del pene o en el dorso del clítoris como consecuencia de esa lesión. Hasta allí, ¿cómo vamos? Entonces sale el rectal inferior, el dorsal del pene, del clítoris y perianales del pudendo. Perineales, son ramas del pudendo. Perineales. Ok, gracias. Aquí tenemos el nervio para el músculo cuadrado femoral, el nervio sensitivo cutáneo femoral posterior, y de este nervio vamos a tener los cluneales que van a ir hacia la parte posterior e inferior de la región glútea. Y por último, pues tenemos el nervio ciático o el nervio isquiático. Ustedes han escuchado personas que presentan una patología que se llama una isquiatalgia.
o la famosa ciática. ¿Se han escuchado? Sí, profe. No, profe. ¿No has escuchado? Pacientes que dicen que tienen una ciática, que tienen una isquiatalgia, que les duele la parte posterior, que tienen dificultad para caminar, etcétera. Si ustedes recuerdan, yo les hablaba que la columna tiene un comportamiento como si fuese el eje de transmisión de un camión, ¿se acuerdan? Sí, profe. Entonces, muy probablemente la compresión del nervio ciático puede ser el resultado de una alteración postural. ¿Listo? Entonces, si uno corrige la alteración postural, pues el efecto va a ser mejor, va a ser positivo. Aquí tenemos la distribución sensitiva de la región posterior. Entonces tenemos los ramos perineales, que son ramas del nervio pudendo. Aquí están, uno superior, otro inferior. Los ramos cluneales inferiores, el nervio cutáneo femoral posterior, y acá pues vamos a tener otros nervios que ahorita vamos a ver. Entonces el nervio ciático o el nervio isquiático, él desciende y el nervio ciático me va a inervar los músculos de la cara posterior del muslo. ¿Cuáles son esos músculos? Los que se encuentran en la parte isquiotibial y isquiofibular. Tenemos los isquiotibiales y los isquiofibulares. ¿Y cuáles son los isquiotibiales? Semimembranoso y semitendinoso. Ajá. ¿Y los isquiofibulares? El bíceps, El su bíceps cabeza femoral. longa y breve. Ajá. Entonces, si el nervio ciático se llega a afectar, ¿qué puede pasar a nivel de la rodilla? Ya no se llama. Voy a tener una alteración ¿en qué? La flexión La flexión. ¿De qué? de la rodilla. De la rodilla, exactamente. O sea que la persona no puede, por ejemplo, subir gradas. O no puede caminar en un plano inclinado. Porque va a tener dificultad para flexionar la rodilla. A la altura de la fosa poplitea, ¿se acuerda que lo habíamos hablado ya? Aquí, el nervio ciático se divide en dos. Medialmente, nervio tibial, lateralmente, nervio fibular común. Por eso les decía que en la fosa poplitea tengo nervio, arteria poplitea, vena poplitea, músculo popliteo y nervio Tibial. tibial. No caíste, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, entonces sigamos. Ya nos faltan 100 diapositivas. Resulta que en la región glútea, por acá, que es la parte posterior, allí se utiliza la región para un procedimiento, digámoslo, clínico, bueno, un procedimiento invasivo, que es la aplicación de inyecciones intramusculares. Resulta que estas inyecciones, el glúteo, bueno, lo que la gente le dice la nalga, pues,
se divide en 4 cuadrantes. Resulta que en el cuadrante superior lateral es el sitio donde se debe aplicar la inyección intramuscular. En los otros cuadrantes, el superior medial, el inferior medial e inferior lateral, no se debe aplicar la inyección. Por 2 razones fundamentales. La primera, porque si lo aplicas en los otros cuadrantes, puedes generar una iatrogenia, que es un error médico, porque vas a irritar o puedes lesionar el nervio ciático. Y a eso se le llama una isquiatalgia. Y segundo, porque en esta región del cuadrante superior lateral hay un plexo venoso en el cual se absorben de manera más rápida los medicamentos. Entonces, si vos tenés un dolor de cabeza muy fuerte, te puedes colocar ahí. De hecho, hay medicamentos que son sublinguales, que están por debajo, te los aplicas por debajo de la lengua y hay un plexo venoso y se absorbe más rápido. ¿Listo? Entonces, esto lo deben tener en cuenta ustedes, chicos. Cuando el nervio ciático se daña, hay una lesión que le llama el pie caído o el pie en gota. ¿Qué movimiento predomina allí a nivel del pie? Plantiflexión. Allí predomina la plantiflexión, o sea que ¿qué perdí? La dorsiflexión. La dorsiflexión. ¿Y la dorsiflexión es hacer qué? Flexión. Llevar el dorso del pie Hacia arriba. Bueno, entonces, ¿pero por qué se daña eso? Entonces, si se daña, resulta que el nervio ciático lo conforma también el nervio fibular común. Entonces, el nervio fibular común, él tiene 2 ramas. Ya dijimos, una superficial y una profunda. Como se daña el nervio fibular común, él de manera indirecta se está dañando el nervio fibular profundo que me inerva los músculos de la cara anterior de la pierna, de aquí. ¿Y estos músculos son qué? Extensor. Extensores. Estos son extensores, pero hacen movimiento de dorsiflexión. Y ahí es cuando entramos en la discusión que yo les había dicho alguna vez. Entonces, veámoslo aquí un momentico. Este es el pie. Y esa sería la pierna. Cuando el dorso, y creo que ya lo hicimos, el ejercicio. Cuando el dorso del pie va hacia arriba, se le llama Dorsiflexión. dorsiflexión. Muy bien. Dorsiflexión. Cuando la planta del pie va hacia abajo, Plantiflexión. plantiflexión. Sin embargo, aquí hay una incoherencia. Cuando el hallux, que sería el dedo gordo, se orienta superiormente, y de hecho lo puedes hacer, o sea, lleva solamente el dedo gordo del pie hacia arriba, al hallux, a ese movimiento le dicen extensión del hallux.
Pero entonces aquí viene la inquietud. ¿Por qué se le dice extensión si resulta que cuando el dorso y el dedo del pie van en el mismo sentido, por qué se le llaman diferente? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Por qué si cuando el dorso del pie va hacia arriba se le dice dorsiflexión, o sea, en conjunto, pero por qué cuando el hallux va hacia arriba, el solito, por qué se le llaman diferente? Esa es la pregunta. Pues ahí podría ser que ahí toman como referencia el dorso y la planta del pie, o sea, no el pie total, sino el dorso y la planta, o sea, por separado, entonces por eso lo dicen así, de pronto. Y además si cambiarían la extensión, deberían de cambiar algunos nombres de la parte anterior de la pierna, porque tienen extensión, supuestamente son extensores. Digo, ¿no? Sí, porque por lo menos el hallux, el músculo extensor del hallux, ese es de la planta, profe. ¿Sí? ¿El extensor del hallux es de la planta? No, o sea, la planta. No, El va por el torso. aductor del hallux, ese es de la planta del pie. Pero Entonces, por entonces, eso creería que es diferente. bueno, lo que pasa es que aquí hay una incoherencia mecánica. Ustedes saben que a mí me gusta la biomecánica, ¿no? Y me gusta analizar los movimientos. Ese movimiento está mal interpretado, este movimiento. Porque lo que decía, creo que eras tú, Tania, la que hablabas de los... Sí, ¿Sí? era yo. Resulta que lo que vos decís es cierto. Si se cambia el nombre, pues hay que cambiar el nombre de los músculos. Pero hay una incoherencia. O sea, realmente el movimiento del hallux tendría que tener coherencia, digámoslo, teórica con la dorsiflexión. O sea, si yo le llamo dorsiflexión, el hallux también haría una flexión. O si le voy a llamar extensión del hallux, el dorso haría una extensión. Y no sería una dorsiflexión, porque también estaría mal dicho, sino que sería una flexión. ¿A la altura de qué? De la articulación tibiotalar. Entonces allí hay una discusión teórica frente a eso. Pero por ahora vamos a manejarlo como lo dicen, dorsiflexión y extensión del hallux. ¿Listo? Aunque yo hice un trabajo sobre eso, pero no lo he escrito, no lo he publicado. Muy bien. Entonces ahora los nervios fibulares, estos nervios van a ser dos, que se derivan del nervio fibular común. Uno que es el nervio fibular superficial y otro que es el nervio fibular profundo. El nervio fibular superficial me va a inervar los músculos fibulares. ¿Cuántos fibulares tengo? 2. ¿Y cómo se llaman? El fibular longo y el breve. Exactamente. Y el fibular profundo me va a inervar los músculos de la cara anterior del muslo, que son, perdón, de la cara anterior de la pierna, que son ¿cuáles? Tibial anterior, el extensor longo de los dedos y el extensor longo del hallux. Y también en el dorso, el extensor breve de los dedos y el extensor breve del hallux. Como los nervios, el fibular superficial me inerva los músculos fibular longo y breve, aquí se puede presentar una patología. ¿Qué movimiento a nivel del pie presenta esta persona? Mira, voy a pasar aquí. Una inversión. Una Inversión. inversión, o sea que se dañó, perdí ¿qué movimiento? La La versión.
Esto, por ejemplo, es una lesión. Esa persona tuvo un SB, una enfermedad cerebrovascular, mira por las características de la mano y del pie, y es una hemiplegia o una hemiparesia. ¿Listo? Que la persona se puede recuperar haciendo terapia. Y a eso le llamamos pie equinovaro. O sea, la persona puede ser tan complejo la situación que en algunas personas, y de pronto lo han visto en niños, caminan haciendo el apoyo en el maléolo lateral. Muy bien. Entonces nos vamos hacia la parte posterior. Aquí tenemos los nervios que son cutáneos. Estos nervios cutáneos se van a derivar del nervio tibial y del nervio fibular común. Hay un nervio cutáneo grande que lo vamos a encontrar, como es cutáneo, él va a piel, que es el nervio sural, que es este. Este se hace lateral al maléolo lateral y luego termina aquí en el pie, en su borde lateral acá. Este nervio, el sural, se va a formar a su vez de dos ramas. Una que es el nervio cutáneo sural medial, que es una rama del nervio tibial, y otra rama que es el nervio comunicante fibular, que es este, que viene del nervio cutáneo sural lateral, que es una rama del nervio fibular común. O sea que la sensibilidad de la cara posterior de la pierna depende de estos nervios. Profe, Dime. el nervio cutáneo sural medial y el cutáneo sural lateral después se unen y forman el nervio sural. Sí, señora. Y aquí tenemos entonces el nervio tibial. Él es el responsable de darme la inervación a los músculos de la cara posterior de la pierna. Entonces tenemos gastrocnemio, sóleo, plantar, popliteo, flexor longo del hallux, flexor longo de los dedos y tibial posterior. Estos tres últimos, como son los del plano profundo, son músculos retromaleolares mediales que permiten hacer ¿qué movimiento? Inversión. Sí. Eversión. O sea, ¿son retromaleolares mediales? Sí. ¿Permiten hacer eversión? No, recuerda que la eversión no hace los fibulares. La inversión. Hacen la inversión y también están involucrados en la plantiflexión. Entonces aquí tenemos la distribución de los nervios en su territorio sensitivo en la planta del pie. Tenemos ramos calcáneos. Esos son los ramos del nervio sural, plantar lateral y plantar medial. Todos estos nervios, toda esta distribución, son nervios que se derivan del tibial y del fibural, especialmente el nervio sural, ya sabemos de dónde se forma. Y este de color azul viene del nervio femoral, que es el nervio safeno. En la planta del pie, yo les había mostrado al comienzo, tenemos el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. Estos dos nervios van a ir acompañados de arterias que llevan su mismo nombre. Voy a tener la arteria plantar lateral, la arteria plantar medial, que son ramas de la arteria tibial posterior y van a terminar en los dedos como nervios digitales plantares
comunes y propios. Comunes es porque van a ir a varios dedos, propios es porque van a ir a un solo dedo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno, resulta que cuando hay una lesión del nervio tibial, aquí ¿qué movimiento predomina? Estamos viendo a nivel de... Aquí. Sí, flexión. Estamos viendo una dorsiflexión. ¿Listo? O sea que si tengo una dorsiflexión, ¿qué perdí? Plantiflexión. La Plantiflexión. plantiflexión. Y si pierdo la plantiflexión, eso es una lesión ¿de qué nervio? Nervio tibial. Muy bien, del nervio tibial. Entonces, puedo tener un pie calcáneo, todo su apoyo se hace en el calcáneo, o sea, está elevado. El nervio tibial anterior, pues, está muy retraído. Tenemos un antepié, o sea, el pie se divide en 3 porciones, antepié, medio pie, retropié. Aquí tenemos la parte anterior, mira, los dedos están elevados. Y aquí el dorso del pie bastante elevado. Eso se le llama un pie cabo. Y aquí tenemos la misma configuración, pero con un plus, es que los dedos de los pies están en forma de garra. O sea que no, las uñas básicamente no están orientadas hacia la parte superior, sino que están orientadas hacia la parte anterior. ¿Listo? Son dedos en garra. Y es una consecuencia pues de un daño de la parte posterior. Bueno, chicos, pues con esto terminamos nuestra primera parte. Bueno, entonces, cuando hablamos de músculos de miembro inferior, voy a hablar de músculos presentes en qué regiones. Las articulaciones. Bueno, sí, van a trabajar sobre unas articulaciones específicas, pero ¿de qué región estamos hablando? Glútea, muslo. Glútea, Muslo, femoral, pierna y pie. ajá. Entonces sería muslo, pierna y pie. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la parte posterior. Entonces aquí tenemos, está la región glútea. Esta es la región femoral, que corresponde al muslo. Y pues más abajo tendríamos pues la región que corresponde a la pierna, que en su parte posterior se conoce como sural y en su parte anterior como crural. Bueno, entonces los músculos van a tener una relación con las articulaciones. Entonces vamos a ver los músculos que actúan sobre el fémur. Entonces aquí tenemos el músculo glúteo máximo o glúteo mayor. Él permite hacer la extensión de cadera como movimiento principal, rotación lateral y abducción. Va a tener un origen en el ala del ilium, en el sacro y en el coxis, y se va a insertar en el tracto tibial y en la tuberosidad glútea, que es como la tuberosidad deltoidea en el húmero. Y está inervada por el nervio glúteo inferior. Luego vamos, nervio glúteo medio. Este músculo hace movimientos. Recuerden que lo que está señalado es el músculo, ¿no? Hace abducción de la cadera y permite que haya un balanceo
de la pelvis se origina en el ala del ilion y se inserta en el trocánter mayor y está inervado por el nervio glúteo superior. Tenemos el músculo glúteo mínimo, permite hacer abducción y balanceo de miembro inferior. Se origina en el ala del ilion y se inserta en el trocánter menor y al igual que el glúteo medio está inervado por el nervio glúteo superior. Luego vamos a hablar de los músculos pelvitrocantéricos en el orden Profe, como están. Dime. perdón, ¿en el trocante menor o en el trocante mayor? Mayor. Trocánter mayor. Tenemos los pelvitrocantéricos. Músculo piriforme. Este músculo se origina en la superficie anterior del sacro, se inserta en el trocánter mayor, permite la rotación lateral de la cadera y miembro inferior y tiene un nervio que es la rama ventral del L5-S2, o sea, tiene su propio nervio. Se llama el nervio para el músculo piriforme. Luego tenemos los músculos gemelos superior e inferior, hacen parte de los pelvitrocantéricos, son rotadores laterales. El gemelo superior se origina en la espina ilíaca y el inferior en la tuberosidad del isquio. Se insertan en el trocánter menor y están inervados por las ramas ventrales del E5-S1, que serían las mismas ramas del nervio para el músculo piriforme. Luego tenemos entre los dos gemelos el músculo obturador interno, que nosotros en esta región no vemos el músculo como tal, sino el tendón del músculo obturador interno. Permite la rotación lateral porque hace parte de los pelvitrocantéricos. Tiene un origen en el pubis, en el isquio y en la membrana obturatriz, en la superficie pélvica. Se inserta en el trocánter mayor y está inervado por las mismas ramas, L5-S1, que son iguales para los músculos gemelos superior e inferior y para el piriforme. Tenemos el músculo cuadrado femoral, rotador lateral, se origina en la tuberosidad del isquio, se inserta en la cresta intertrocantérica y está inervado por las ramas ventrales de L5 y S1. Estos son los músculos de la región posterior. En la región anterior, nosotros hablábamos, pues hacía yo la corrección, que existe otro músculo que actúa sobre, que hace parte de los pelvitrocantéricos, que es el músculo obturador externo. Permite hacer la rotación lateral, se origina en el pubis, en el isquio, en la membrana obturatriz, en su superficie externa, se inserta en el trocánter mayor y está inervado por el nervio obturador. Profe, disculpe, ¿cuál es la membrana obturatriz? Es la membrana que está en el foramen obturado. Ah, ya. Entonces vamos a ir al este músculo, que es el engrosamiento que está en la parte superior. Se llama el tensor de la fascia lata. Permite hacer flexión de cadera como sinergista. Permite hacer la abducción de la cadera, rotación medial y ayuda a estabilizar la rodilla cuando hace la extensión. Se origina en la cresta ilíaca, entre las espinas anterior, superior de la espina ilíaca. Se inserta en el tracto iliotibial y está inervado por el nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior también inerva los músculos glúteo medio y glúteo mínimo. Luego vamos a ir a este músculo que es el sartorio. Permite hacer flexión de la cadera. Permite hacer rotación lateral. Permite hacer abducción y flexión como sinergista.
se origina en el ilion, en la espina ilíaca anterior superior, y se inserta en la tibia, en la cresta medial, y está inervado por el nervio femoral. Tenemos ahora el músculo pectíneo, que es este, que lo vemos mejor. Permite hacer aducción de la cadera, flexión de la cadera como sinergista y la rotación medial de la cadera. Se origina en el pubis, en el cuerpo y ramo superior del pubis. Se inserta en el fémur, en su parte posterior, y está inervado por el nervio femoral. Seguimos ahora con el músculo aductor longo. Aquí lo vemos. Este músculo, como su nombre lo indica, permite hacer aducción de cadera. Se origina en el cuerpo y ramo inferior del pubis. Se inserta en la línea áspera del fémur y está inervado por el nervio obturador. Luego tenemos el músculo obturador breve, que se encuentra profundo el músculo aductor breve, que se encuentra posterior al músculo aductor longo. Permite la aducción de la cadera. Se origina en el cuerpo y en el ramo inferior del pubis. Se inserta en la línea áspera, igual que el aductor longo, y está inervado por el nervio obturador. Luego tendríamos el más grande, que es el aductor Profe, magno. disculpe. En el aductor breve, usted dijo que se origina en el cuerpo y ramo superior, No, ramo inferior. ramo inferior. Ah, ya, gracias. Tenemos el músculo aductor magno, mira que es el más grande. Yo lo puedo ver por la cara medial y lo puedo ver por la cara posterior. Permite hacer la aducción de la cadera y la extensión de ella, o sea, extensión en términos de sinergista, porque ¿quién es el agonista de la extensión de la cadera? El glúteo magno. El glúteo. El Máximo, glúteo máximo. máximo. O en algunos textos glúteo mayor. Se origina en el ramo inferior del pubis y en la tuberosidad del isquio. Se inserta en la tuberosidad glútea del fémur y en la línea áspera y en el tubérculo del aductor, que está en la parte superior del epicóndilo medial. Está inervado por el nervio obturado y por las ramas del nervio tibial. Pero recuerda que ramas del nervio tibial vienen del nervio ciático. ¿Listo? Ahora nos vamos. Profe, ¿cuál Dime. de todos los que nombró son agonistas en la aducción? ¿Cuál es el agonista en la aducción? Todos los aductores. O sea, si lo miramos en términos de todos. tamaño, él sería el aductor magno por ser tan grande. Pero todos serían agonistas, aunque si lo miramos en términos del tamaño sería el agonista, aductor magno, sinergistas serían aductor longo, aductor breve, pectíneo. Vale, profe, gracias. Medialmente tenemos el músculo grácil, que es aductor de la cadera. Como sinergista permite flexionar la rodilla. Se origina en el cuerpo y ramo inferior del pubis y se inserta en la tibia, en la cresta medial proximal, y está inervado por el nervio obturador. El grácil, que es este, más el sartorio, más el semitendinoso, son los músculos que forman la pata de ganso. En la parte superior tenemos el músculo iliopsoas, que es ese. Recordad que él viene y él se forma de la unión de los tendones o de fibras del músculo psoas mayor y el músculo ilíaco. Es flexor de la cadera, o sea, es el agonista.
tiene un origen en la fosa ilíaca, porque está el músculo ilíaco, la parte del psoas mayor, cuerpo de la vértebra T12 y las vértebras lumbares, y los procesos transversos de vértebras lumbares. Se inserta en el trocánter menor, está inervado la parte ilíaca por el nervio femoral y la parte del psoas por los ramos ventrales de L2 a L3 del plexo lumbar. Y vamos a ver acá una banda fibrosa lateral que se llama el tracto iliotibial. Listo. Entonces ahora vamos a ver aquí mismo los músculos que actúan sobre la rodilla. Entonces vamos desde la parte, aquí hay un grupo de 4 músculos que se llama el cuádriceps femoral. Ese músculo, ¿quién lo conforma? El vasto lateral y vasto intermedio. Vasto lateral, vasto medial, recto femoral y vasto intermedio. Estos músculos actúan en la rodilla haciendo ¿qué? Extensión. Ajá. Entonces aquí tenemos el primero, es el músculo recto femoral. Es extensor de la rodilla y se convierte en sinergista en la flexión de la cadera. Se origina en la espina ilíaca anterior superior y en la incisura del acetábulo. Se inserta en la patela y está inervado por el nervio femoral. Tenemos el vasto Profe, lateral. Dime. ¿se origina en la espina ilíaca anterior inferior? Ajá. Superior inferior. Superior inferior. Mírala, aquí está. Anterior, en la espina ilíaca anterior inferior. Tenemos el vasto lateral. Es extensor de la rodilla porque hace parte del cuádriceps. Se origina en el fémur, en la trocánter mayor, en la parte lateral del trocánter mayor y la línea áspera en su labio lateral. Se inserta en la patela a través del tendón del cuádriceps y está inervado por el nervio femoral. Vamos al vasto medial, que es este. Es extensor de la rodilla, se origina en el fémur, en la parte medial de la línea intertrocantérica y la línea áspera. Se inserta en la patela a través del tendón del cuádriceps y está inervado por el nervio femoral. Y tendríamos el el músculo vasto intermedio, que es extensor de rodilla. Se origina en la superficie anterolateral del fémur y al igual que los otros, se inserta en la patela a través del tendón del cuádriceps. Y aquí vemos el tendón del cuádriceps, que es donde se forma ¿qué hueso? Sesamoideo. La patela. Ajá, la patela. Bueno, entonces ahora vamos a los músculos de la parte posterior. Entonces aquí tenemos la cabeza longa y breve del músculo bíceps femoral. Entonces, ¿qué hacen? Es flexor de la rodilla y de forma sinergista extensor
de la cadera, se origina en la tuberosidad del isquio, se inserta en la cabeza de la fíbula y está inervado por el nervio tibial. Aquí tenemos la cabeza corta, es flexor de la rodilla, se origina en el labio lateral de la línea áspera, que está en la carga posterior del fémur, se inserta en la cabeza de la fíbula y está inervado por el nervio fibular común. Estos dos músculos, ¿cómo se conocen? ¿Con el nombre de qué? Isquiofibulares. Isquiofibulares, muy bien. Luego vamos a los isquiotibiales. Entonces tenemos el músculo semimembranoso, es flexor de la cadera, permite hacer, flexor de rodilla, permite en forma sinergista ser extensor de cadera, se origina en la tuberosidad del isquio o tuberosidad isquiática, se inserta en el cóndilo medial de la tibia y está inervado por el nervio tibial. Y tenemos el semitendinoso, que igual que el anterior es flexor de la rodilla, de forma sinergista extensión de la cadera, se origina en la tuberosidad del isquio, se inserta en la tibia, en el borde proximal medial, y está inervado por el nervio tibial. A estos 4 músculos se les conoce como los músculos de hamstring. ¿Listo? Entonces ahora vamos hacia la ¿Músculos de parte qué, profe? de hamstring. Así como si se fuera a caer la caja hamstring. Vamos a los músculos que actúan sobre la pierna. Vamos a la cara posterior. Veamos los que actúan sobre la rodilla. Músculo popliteo es rotador lateral de la pierna y rotador medial de la rodilla cuando no se tiene peso. Se origina en el cóndilo lateral del fémur y se inserta en el borde posterior proximal de la tibia y está inervado por el nervio tibial. Ahora vamos a los músculos que actúan en el pie. Recordad, ustedes tienen claro el concepto de músculos que son músculos intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son los que tienen su origen e inserción en la misma región y los extrínsecos en regiones diferentes, el origen y la inserción. Exactamente. Entonces vamos a Profe, mirar. Dime. una preguntita. El popliteo no iba a actuar como Como Jennifer, no te escuché bien. que habíamos dicho que el popliteo era como el braquial, que actuaba como Sinergista en la flexión. Agonista, perdón, en la sinergista flexión de o la agonista, porque nuevamente lo presentan como sinergista. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó, Caterine? Muy bien, entonces ahora vamos a ver los músculos que actúan en el pie. Entonces vamos con los que están por la parte medial. Tenemos el músculo flexor longo de los dedos. Este permite hacer flexión de los dedos 2 al 5. Permite hacer la plantiflexión y la inversión. Se origina en la parte posterior de la tibia,
borde posterior y se inserta en las falanges distales de los dedos 2 al 5. Este está sobre la tibia. Ahora vamos al que está sobre la fíbula, que es el músculo flexor longo del hallux. Es flexor del primer dedo, es plantiflexor y también inversor. Se origina en la fíbula, su borde posterior, y en la membrana interósea. Se inserta en la falange distal del primer dedo y está inervado por el nervio tibial. El flexor longo del hallux también está inervado por el nervio tibial. Entre los dos está el músculo tibial posterior, que es plantiflexor e invertor. Se origina en el borde posterior de la tibia, borde posterior de la fíbula y la membrana interósea. Se inserta en el calcáneo, en el navicular y en los huesos cuneiformes, cuboides, y los metatarsianos, los huesos metatarsianos 2 al 4, y está inervado por el nervio tibial. Mire que es el que más inserciones tiene. Por eso este músculo es el responsable del arco plantar. Dentro de los músculos, el más superficial es el gastrocnemio, que tiene 2 cabezas. Su acción es ser flexor, plantiflexor, y como sinergista flexor de la rodilla. Su cabeza medial se origina en el cóndilo medial del fémur, su cabeza lateral en el cóndilo lateral del fémur, se inserta en el calcáneo y está inervado por el nervio tibial. Luego tenemos el músculo que su símil en el antebrazo es el palmar longo, este se llama el músculo plantar. Tiene un vientre muy pequeño y un tendón muy largo. Es plantiflexor y como sinergista flexor de la rodilla. Se origina en el borde posterior del fémur, se inserta en el calcáneo y está inervado por el nervio tibial. Profundo al gastrocnemio tenemos el sóleo, que es plantiflexor, se origina en la parte posterior de la tibia, borde posterior de la fíbula, se inserta en el calcáneo, en el borde medial del tendón calcáneo, tendón de Aquiles, y está inervado por el nervio tibial. Ahora vamos a los de la cara anterior. Muy bien. Los músculos de la cara anterior, ¿qué hacen? Extensión. Son extensores. Entonces, tenemos el tibial anterior, mira que es este, es dorsiflector y permite la inversión. Se origina en la cresta anterior y lateral de la tibia y la membrana interósea. Se inserta en el primer metatarsiano y en el cuneiforme medial y está inervado por el nervio fibular profundo. Luego vamos sobre la tibia, que tenemos el músculo extensor longo de los dedos. Hace extensión de los dedos 2 al 5, es dorsiflector y permite los movimientos de eversión. Se origina en la tibia, en el cóndilo lateral, en la fíbula, en la cresta anterior y en la membrana interósea. Se inserta en las falanges distales de los dedos 2 al 5, obviamente por su cara dorsal, y está inervado por el nervio fibular profundo. Ahora vamos al músculo extensor longo del hallux. Permite la extensión del hallux, la dorsiflexión y la inversión. Se origina en la fíbula, la cresta anterior,
la membrana interósea, se inserta en la falange distal del dedo, del hallux, del primer dedo, y está inervado por el nervio fibular profundo. Y tenemos los dos músculos fibulares, fibular longo y fibular breve, que van a hacer eversión del pie, plantiflexión, se originan en la fíbula y se inserta el fibular longo en el primer metatarsiano, en el cuneiforme medial, y el fibular breve en el quinto metatarsiano, y está inervado por el nervio fibular superficial. Veamos los músculos que actúan de manera intrínseca en el pie, que son dos. El extensor breve del hallux. Su acción es extender el hallux. Se origina en la cara dorsal del calcáneo. Se inserta en la superficie dorsal de la falange distal del primer dedo y está inervado por el nervio fibular profundo. Y tengo el nervio extensor breve de los dedos, que se permite hacer la extensión de los dedos 2 al 4, se origina en la cara dorsal del calcáneo y se inserta en los tendones del músculo extensor longo de los dedos y en la línea media de la cara dorsal de las falanges 2 al 4, y está inervado por el nervio fibular profundo. Y algunas veces también está inervado por el músculo por el nervio que incluye o que inerva el músculo extensor breve del hallux. Ahora nos vamos al pie. Entonces, el pie tiene dos caras. ¿Cuáles son? Una plantaria y una Listo. Entonces, en la cara plantar vamos a tener los músculos que actúan en el pie, o sea, van a ser músculos extrínsecos. Entonces tenemos el tendón del músculo fibular breve, el tendón del músculo fibular longo, que por eso son evertores, el tendón del músculo flexor longo del hallux y el tendón del músculo flexor longo de los dedos. Esos son los que encuentro aquí, o sea que son los músculos extrínsecos. Si voy a los intrínsecos, entonces, que actúan sobre el dedo mínimo, el abductor del dedo mínimo, el abductor del hallux, el aductor del hallux, que tiene dos cabezas. Esta cabeza es la transversa y esta cabeza es la oblicua. Tiene su origen en la línea oblicua de los metatarsianos 2 al 4 y en las falanges, en la ligamento metatarsofalangico en su cara plantar, y está inervado se inserta en la cara lateral y de la falange proximal del primer dedo, y está inervado por el nervio plantar lateral, que es nervio es rama del nervio tibial. Tenemos el músculo flexor breve de los dedos. Se origina en el calcáneo, en su superficie plantar, y en la aponeurosis plantar se insertan las falanges medias de los dedos 2 al 5 y está inervado por el nervio plantar medial. Tenemos el músculo cuadrado plantar, que se origina en la superficie plantar del calcáneo, se inserta en el tendón del músculo flexor longo de los dedos y está inervado por el nervio plantar lateral, que es rama del
nervio tibial. Y por último, tenemos los músculos lumbricales que permiten hacer flexión de las articulaciones metatarsofalángicas y permite la extensión de las articulaciones interfalángicas. Se origina en el tendón del músculo flexor longo de los dedos y se inserta en el tendón del músculo extensor longo de los dedos 2 al 5. Está inervado el lumbrical número 1, que sería este, por el nervio plantar medial y los músculos 2 al 5 por el nervio plantar lateral. Profe, Ahora, eh, pregunta. Bueno, entonces aquí vamos a ver los nervios del plexo lumbosacro. Entonces vamos a ir del superior a inferior. Estos son los ramos ventrales que van a formar los nervios del plexo sacro. Tenemos el más superior, el más superior, no que haga parte de él, sino porque lo tomamos como referencia, es el nervio subcostal. Luego tenemos el hilo hipogástrico. Luego tenemos el hilio inguinal. El nervio cutáneo femoral lateral. Y vamos a ubicar el nervio genitofemoral, que es el único que se ubica anterior al músculo psoas mayor, lo atraviesa. Lateral e inferiormente el nervio femoral. Y medial e inferiormente el nervio obturado. ¿Listo? Esos son los nervios del plexo lumbar. Aquí tenemos las ramas ventrales de S1 a S4 que emergen por los forámenes sacros pélvicos. Aquí vemos todo el plexo sacro y aquí vemos el plexo lumbar con todas sus ramas. Y aquí los troncos que forman el plexo lumbosacro. Listo. Entonces ahora vamos hacia los miembros inferiores por su cara anterior. Entonces tenemos el nervio femoral, míralo acá. El nervio femoral con sus diferentes ramas. El nervio femoral con las raíces que lo forman. El nervio más largo, que es el nervio safeno. ¿El nervio safeno es sensitivo o motor? sensitivo. Sensitivo. ¿Y de dónde termina? En el alux, ¿no? Él desciende por toda la cara medial del muslo, la pierna y termina en la cara medial de la planta del pie. Luego tenemos el nervio cutáneo femoral lateral, míralo acá. Tenemos el nervio obturado o nervio obturador.
Tenemos el plexo lumbosacro, que es parte del... Recuerda que ellos unen lumbosacro y unen el lumbar y el sacro. Tenemos el nervio ciático, que es posterior. El nervio fibular superficial. El nervio fibular profundo. El nervio glúteo superior, que es del plexo sacro, y el nervio ciático. Listo, ahora vamos a ver los de la cara posterior. Entonces tenemos el nervio ciático, míralo aquí, es el más grande por lo grueso, con sus ramas. En la parte superior tenemos el nervio glúteo inferior. ¿Qué músculo inerva él? ¿Qué músculo inerva él? El glúteo mayor. El músculo glúteo máximo. Aquí tenemos el nervio glúteo inferior, que inerva ¿qué músculos inerva el nervio glúteo superior? El glúteo medio y el mínimo. Y también el tensor de la fascia, el músculo tensor de la fascia lata. Tenemos el nervio cutáneo femoral lateral, que es del plexo lumbar. Tenemos el nervio obturador, que también es del plexo lumbar. El nervio cutáneo posterior, que es sensitivo. El nervio pudendo. El nervio safeno. Tenemos el nervio sural, que es sensitivo. El nervio tibial. El tibial y sus ramos. Y tenemos el nervio fibular común. Listo, ahora vamos aquí a la cadera. Entonces mira el ramo anterior del nervio obturador. Tenemos los ramos cutáneos del nervio femoral. El ramo femoral del nervio genitofemoral. El nervio femoral. Aquí vemos más ramos de él. El nervio ilioinguinal. Mira la región. El cutáneo femoral lateral. El nervio para el músculo recto femoral. El nervio para el músculo vasto intermedio. El músculo vasto intermedio se ubica posterior a qué músculo.
Es en ¿Cómo? el músculo recto femoral, ¿no es? Sí, está posterior a él. Aquí tenemos el nervio para el músculo vasto lateral, para el vasto medial. Tenemos el nervio obturado, el ramo posterior, el nervio obturador, nervio safeno. Listo. Bueno, chicos. Profe, una pregunta. Estas